En el último trayecto creí que iba a ganar José Antonio Cats. Mira, a mí dos cosas como Sí, trae premisa. cortinilla. ¿Ya estamos? Sí, ya que vamos sobre. Ya. Ya está en vivo, Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El día de hoy no nos va a acompañar mi tocayo, quien dirige siempre este programa de análisis que hacemos con el maestro Juan José Rodríguez Prats. Y bueno, la verdad es que hay mucho tema de qué hablar. Dice Juan José que no nos va a alcanzar el tiempo. Así que más que preguntas y respuestas, vamos a tener dos puntos de vista sobre el tema de las elecciones en Chile, que bueno, pues ahí fueron nota el domingo, ya nota internacional, llamó poderosamente la atención que se trataba de una elección, a decir de los medios, polarizada, no al grado de polarización de la que tenemos en México, yo creo que bastante civilizada, y por otro lado, un enfrentamiento entre los polos opuestos ideológicos, al parecer, entre la extrema izquierda, la extrema derecha, un partido, uno de los varios partidos que apoyó al joven candidato Boric, que llega a la presidencia con 35 años de edad, habiendo sido en el 2018 líder estudiantil que encabezó estos movimientos que derivaron en manifestaciones que se salieron de control en la capital, en Santiago de Chile, provocaron no solamente pues, agresiones a comercios, al transporte público, sino que de ahí se fue al Congreso y del Congreso, apoyado por varios partidos de la izquierda, entre ellos un partido que se dice que es abiertamente comunista, y para sorpresa de muchos, a pesar de que en la primera vuelta queda con un 27%, y el candidato de la derecha, yo lo pondría entre comillas, José Antonio Cast, queda en primer lugar, pues se da una reunificación de fuerzas políticas para la segunda vuelta y finalmente sale victorioso arriba del 50, casi por 10 puntos de diferencia, una gran expectativa, los mercados no reaccionaron muy favorablemente, que digamos, al triunfo de Boric, se disparó el precio de dólar, la bolsa de valores cayó en Santiago de Chile, en fin, ¿cuál es tu visión, querido Juan José? Primero que nada, bienvenido respecto de lo que está pasando en Chile y su repercusión en América Latina. Bueno, muchísimas gracias, tocayo. En primer lugar, diferiría contigo, como lo anticipaste, en que yo ya no creo que en Latinoamérica sea una lucha de izquierda y derecha. Me parece más acertado lo que dice Gloria Álvarez, esta estudiosa investigadora guatemalteca, que es la lucha entre los republicanos, o sea, la república, los que defienden las instituciones, el pensamiento de la ilustración, la división de poderes, del Estado de Derecho, de la economía de mercado, y los que simplemente están atentando contra el derecho. Y esto lo confirman en sus afanes de reelegirse. O sea, se comprueba que es muy fácil gritar desde la oposición, acusar, señalar, reclamar, pero es muy difícil ejercer el poder y solucionar problemas. Entonces, yo creo que Chile no va a ser el caso de Venezuela, al cual ha condenado Gabriel Boric por la violación de derechos humanos, o Cuba o Nicaragua. Me parece que Chile es el país que tiene, junto con Uruguay y Costa Rica,
la cultura democrática más sólida en cuanto se refiere al respeto a las instituciones. Los discursos del día de ayer me dieron envidia por la madurez, por el grado de civilidad. Y hay algo también importante en Latinoamérica, que es el resurgimiento del Parlamento. En el siglo XX, el Congreso prácticamente los golpes que se daban de Estado venían los militares. Fueron los que destruyeron la democracia en Brasil, en Argentina, en Bolivia. Podemos mencionar los nombres de los grandes generalatos que pues eran golpes totalmente apoyados en la fuerza de los militares. Y ahora hay esta institución que me parece que comienza en 1992 en Brasil, cuando desconocen a Fernando Collor de Mello en un juicio político por caso de corrupción. Y de ahí hemos visto un parlamento que ha venido interviniendo, y precisamente José Antonio Paz hablaba de este equilibrio que tiene el parlamento en su conformación. Entonces, Gabriel Boric, yo creo que no atropellaría a la institución del Parlamento, buscaría una coordinación, y creo que van a asimilar la experiencia, lo digo más como esperanza que como pronóstico. Es simplemente algo que yo desearía que sucediera, que no va a suceder de nuevo lo que es Salvador Allende. Me gustó mucho una frase que dijo Gabriel Boric, que los cambios lo harán peldaño por peldaño. O sea, me parece que Salvador Allende, dicho sea con todo respeto, y que fue un gran líder y que yo admiré en mi tiempo, pero que se precipitó, afectó muchísimos intereses, creó muchos frentes, lo cual al final de cuentas vino el resquebrajamiento el 11 de septiembre del 73. Yo confío en que Chile no se sume al populismo, a los gobiernos dictatoriales, diría yo, a los partidos hegemónicos, que es la lucha que hoy hay en Latinoamérica. Por ejemplo, también es el caso de Brasil. No me parece que con Lula da Silva y Dilma Rousseff se puedan equiparar con otros países, o el caso de Argentina, en donde siguen funcionando las instituciones, inclusive el caso de Perú. Perú hoy en día, Pedro Castillo está teniendo problemas, y hay un Congreso en Perú que ha funcionado. De hecho, han castigado a los presidentes anteriores por casos de corrupción. Entonces, creo que todo esto se refleja mucho en lo que va a vivir México los próximos años. Yo creo que tenemos mucho que aprender en materia de cultura política, de los valores de la democracia, del Estado de Derecho, de participación ciudadana, de lo que sucede en Latinoamérica frente a lo que sucede en México, y sobre todo, al final de cuentas, la vinculación de la política y la economía. Porque por más que quisiéramos deslindarla, ahí vienen problemas, y repercute en lo que más afecta a las clases populares, que es el bolsillo, y que es la carencia de recursos para satisfacer sus necesidades. Patricio Aylwin, que para mí fue un gran presidente, como lo fue Ricardo Lagos, que venía del Partido Socialista, Patricio Aylwin de la democracia cristiana, pero decía que 3 principios orientarían su gobierno, y cumplió su palabra. Toda la verdad que aflore, toda la justicia que sea posible, no simplemente perderse en el ajuste de cuentas, en la revancha, en juzgar el pasado para que sangren heridas, y hagamos un ejercicio de reconciliación. Ojalá Chile salga adelante, y lo que vimos ayer no tan solo sean señales equivocadas, sino que la actitud madura y sensata de un líder que surge de movimientos de protesta, que se autodefinió inclusive como miembro del Partido Comunista, pero que está manifestando un respeto a las instituciones y un respeto al proceso democrático.
Bueno, escuchando el discurso, yo estuve muy pendiente del proceso, incluso desde la primera vuelta, viendo muchos programas de diferentes canales de televisión, tanto públicos, pero sobre todo privados en Chile, y observé una absoluta libertad de expresión, tanto para criticar al presidente como para dejar a los candidatos expresarse con absoluta libertad. Y eso me gustó mucho. Creo que está sucediendo también en Argentina, como bien señalas, hay mucha libertad en los medios de comunicación. Y esto por un lado, es decir, hay una fortaleza de las libertades. Por otro lado, no me dejarás tú mentir, muchos países como los que acabas de señalar, como es el caso de Perú, que casi casi acaba de destituir al presidente recién electo, tienen esta facultad que no existe en México, que es hacer el impeachment, o lo que en España, que le llaman en Estados Unidos, o lo que en España se llama la moción de censura, que en México conoceríamos como juicio político. Es decir, hay una fortaleza del Parlamento y hoy este presidente, este joven presidente, tiene un Parlamento que no, donde no tiene mayorías, así que como bien señalas tú, está obligado a pactar, so pena de que algunas de sus reformas pues no prosperen. Y bueno, seguramente muchas de ellas pues no coincidirán, no, digamos, no prosperarán. A mí me preocupa mucho porque estuve viendo, por ejemplo, la prensa alemana, el DW en español, estuve viendo otros medios españoles de comunicación y se insistió en estigmatizar a José Antonio Caz como un candidato de derecha por tener algunas ideas en lo económico respecto de aperturas comerciales, disminución de impuestos y generación de aplicación de la ley. Ahí respetan mucho a los carabineros. Y por otro lado, ideas conservadoras, como esta postura que tienen los que aquí en México llaman grupos de derecha, como los de Provida, que se consideran de ultraderecha, pero que son posturas respetables porque no dejan de ser una opinión, una parte de la opinión pública que está a favor de la vida y en contra del aborto como un método profiláctico y sencillo que no deja de poner en riesgo la salud de la mujer. Y esto por una parte. Y por la otra, por ejemplo, José Antonio Caz se manifestó en contra de los matrimonios igualitarios. Él decía en entrevistas, no ahora, incluso hace 3 años o más, que él está, para él la familia se integra por un hombre y una mujer. Y estas ideas, generacionalmente, sobre todo en muchos países como Chile, que tienen una gran población joven, parecen no estar ad hoc con las ideas progresistas y piensan que en uso de su libertad estas ideas son trasnochadas y se pueden tildar de fascistas o de ultraderechistas. A mí me parece que es una injusta estigmatización porque también hay gente conservadora. Tú mismo me has dicho, soy un conservador, claro, en otros temas, pero yo creo que es tan respetable la postura de las mujeres que quieren ejercer la libertad sobre su cuerpo, como tan respetable es que la gente esté a favor de las uniones o contratos entre personas incluso del mismo sexo, pero que para ellos la familia ideal sería entre un hombre y una mujer porque se complementan, porque no se puede sustituir la función de madre, en fin. Pero al final de cuentas, el debate tornó en el destino del país. Y ahí es donde viene mi pregunta y mi preocupación, Juan José. Todos los gobiernos de izquierda, toda la campaña se centró en aumentar las pensiones, en aumentar los impuestos progresivamente a los más ricos para, para, para redistribuir la riqueza. Y parece que la izquierda en Latinoamérica no acaba de entender que los capitales no tienen patria, que si tú les pones cargas impositivas, ellos agarran su dinerito y se lo llevan a otros países con menos carga tributaria, ¿no? Con menos tasas impositivas. En México ya es penal, por ejemplo, no declarar un ingreso o que haya discrepancia fiscal entre lo que recibes y lo que ingresas, cuando hay otros países que son mucho más flexibles. Entonces, pues la reacción de los mercados es inmediata. La gente, no dudo de la buena intención de quienes por la vía de la izquierda hablan de la redistribución de la riqueza, pero no acaban de entender cómo funciona la economía. Termino diciendo, aumentan el gasto público, los capitales huyen, el que paga los impuestos termina siendo la clase media, se incurre en déficits fiscales
los déficits fiscales se traducen o en la impresión de más billetes o en más endeudamiento, y esto genera inflación. Y la inflación es el peor impuesto que se le puede poner a la pobreza. Esta fórmula la hemos visto repetida una y otra vez en los intentos fallidos de políticas de izquierda en los llamados países socialistas y parecen no aprender. Y el problema es que cuando llega un gobierno con ideas liberales y de mercado, como le pasó a Macri, pues resulta, como nos va a pasar a nosotros seguramente el próximo sexenio, si hay un cambio de gobierno, que vamos a heredar todos los errores de todas las torpezas cometidas en materia financiera por el actual gobierno. No sé, ¿qué opinas a todo este respecto? Me parece muy brillante tu análisis, Tocayo, y me parece muy brillante porque creo que el debate está desperdiciado, distorsionado y extraviado. Porque, por ejemplo, no debería de estar en los primeros posiciones del debate la situación, por ejemplo, de la penalización del aborto o la despenalización del aborto. Me parece que no es un tema que debería de estar tan centrado en la En el opinión centro de la pública, tan, discusión, no es ese, determinante para acabar con los problemas sociales. no es lo más prioritario. Y tus últimas palabras sí me parece lo más prioritario, encontrar el equilibrio en una política social y una política económica que no deben estar reñidas. Ahí creo que está el punto crucial de lo que se está discutiendo hoy en Latinoamérica y que debería de ser el tema que nos ocupe. Porque también hay que señalar que una de las fallas del liberalismo, y los mismos liberales lo entendieron, cuando se hicieron las reuniones de los intelectuales para revisar el liberalismo y sus fallas, y que de ahí surgió, porque de los mismos liberales fue el calificativo de neoliberales, que se hablaba de que una de las fallas era la enorme desigualdad y que no había logrado disminuir la pobreza. O sea, dotarle al liberalismo, cosa que Jesús Reyes Heroles, por ejemplo, insiste mucho en sus libros, de un pensamiento social. Entonces, yo creo que sí podemos encontrar, que eso sería lo ideal en Latinoamérica, un pacto en lo fundamental. O sea, y también un capitalista que no sienta que una reforma fiscal o un intento de mejorar las condiciones de la clase popular es un atentado a sus intereses, porque también ahí hay un temor muy arraigado que lo primero que hacen es correr con su dinero. Una de las cosas que, por ejemplo, tuvimos experiencia, si no mal recuerdo, en el 94, el primer capital que salió no fue el extranjero, cuando el famoso asunto de los tesobonos, cuando vino el error de diciembre. El primer capital que corrió fue el capital nacional. Los extranjeros tenían su dinero en México, estaban muy bien las tasas de interés y no fueron los primeros en correr. O sea que el capital no tiene nacionalidad, que esto también es una de las cosas que se ha insistido. Pero me parece que todo esto nos llevaría más a discutir con seriedad y encontrar puntos de convergencia por el momento que vive el mundo. Porque, Oye, por José ejemplo, Antonio, Juan José, perdón, es necesario precisar que no es porque no sean patriotas. Hay gente que puede, de clase media, abrir una cuenta en los Estados Unidos porque le pagan mejores intereses que en México y está en toda su libertad porque se trata de su patrimonio personal. Sobre todo si coincido le... contigo, la mula no es la arisca. Y bueno, si tienes un patrimonio, estás diseñando tus últimos días para vivir de eso y de repente ves amenazas, pues también hay que considerar que es el producto de toda una vida y que lo tienes que cuidar. Estoy de acuerdo, pero también tiene que haber una reconciliación de la ciudadanía y la política. O sea, en la política no todo es degradante, tenemos que darle de nuevo credibilidad a la palabra. Entonces, yo siento que este es ahorita el problema más serio en Latinoamérica. Por ejemplo, es el problema que está teniendo Pedro Castillo, porque Pedro Castillo quiere corregir, quiere rectificar, tiene compromiso con el partido que lo postula,
Porque ahorita, por ejemplo, todo el mundo está viendo a quiénes va a designar Gabriel Boric en su equipo. Ahí está la gran Son incógnita. Y señales él muy decía, claras. y él dice a Sebastián Piñera que desde mi punto de vista no resultó un mal gobierno. Yo no sé por qué los chilenos lo califican tan mal, pero Sebastián Piñera aplicó una política económica que Responsable. responsable y que logró amortiguar muchísimo los efectos negativos de la pandemia en la economía chilena, pero muchísimo, y fue el primero el que se adelantó a comprar vacunas, y es el país que tiene la mayor proporción de habitantes vacunados. Entonces, hoy, mejor dicho, ayer en sus discursos yo lo vi muy sensato, muy sereno, no sé por qué lo califican en forma tan negativa. Yo creo que aquí está una de las desventajas de los gobiernos que se clasifican, entre comillas, como de derecha, de que no han perdido tal vez atractivo hacia la ciudadanía. Y también la lección que nos da es que la ciudadanía debe mejorar su capacidad de ser filtro para seleccionar hombres, porque ahí creo que hay una falla, lo insiste mucho Anne Applebaum en el caso de la democracia y muchos autores, cómo a través de las nuevas tecnologías se manipulan mucho las conciencias y la gente vota con una absoluta falta de raciocinio. O sea, no están viendo los atributos, ven al candidato competitivo, no al funcionario competente. Entonces, eso me parece también que es una lección muy importante. Lo cierto es que lo acontecido en Chile es algo que da para mucho en el análisis y hacia el futuro de todo lo que pueda acontecer en Latinoamérica y sobre todo con lo que viene, por ejemplo, en Colombia. Colombia ha sido más o menos una democracia consolidada, ahora tiene también un funcionario, Gustavo Petro, que se define de la corriente populista, o esto que se habla de izquierda. Y Lula que encabeza las encuestas en Brasil. Y encabeza las encuestas en Brasil, Lula da Silva. Ahí viene mi pregunta, ¿viene una nueva oleada de gobiernos de izquierda de toda América Latina? Bueno, ya la estamos viendo. Que se pudiera hacer, pero para darle continuidad y no caer en dictaduras, yo sí confío en que esa izquierda también tenga un grado de madurez y de patriotismo para respetar el Estado de Derecho, y ahí está el papel del Parlamento. Yo creo que ahí está la clave, la fortaleza institucional en Uruguay, por ejemplo, en Chile, no, incluso en Argentina. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, otro dato relevante, porque no lo sabe nuestro público quizá, es que la elección es para 4 años con derecho a una reelección, si no me equivoco, Juan José, del presidente de Chile. Y además no puede ser continuada. No puede ser no puede ser continuada, tendría que Piñera, Piñera gobernó 2 veces, pero intermitentemente. Madeleine Bachelet estuvo en medio. Bueno, por ahí hay un tema que no quiero dejar de tocar antes de empezar a ya cerrar el programa. Segundas vueltas electorales en casi toda América Latina. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué no se atrevió la clase política ni siquiera a proponerlo o ponerlo ahora que se quiere hacer una reforma en el centro del debate para legitimar a los gobiernos electos? La mezquindad, la pobreza de nuestra clase política. Mira el caso de Francia. Las elecciones en Francia están sumamente interesantes. Están surgiendo ahí liderazgos de derecha, ya no la trae tan fácil Emmanuel Macron, la izquierda está prácticamente diluida, inclusive también el liderazgo de Boris Johnson. Y bueno, también estamos viendo el ejemplo de Alemania, porque estamos en un mundo globalizado. Entra Olaf Scholz, que viene de la socialdemocracia, sí, pero fue secretario de Finanzas, fue el funcionario más importante en el gobierno de Angela Merkel. Entonces, yo creo que el siglo XXI nos debe hacer dejar a un lado este encajonamiento y darle prioridad al Estado de Derecho. Yo siento, y sobre todo, el papel del Parlamento. Algún escritor decía que el siglo XVIII fue el siglo del Parlamento, el siglo XIX fue el siglo del poder ejecutivo, y después vino
también la presencia de la judicialización de la política. El siglo XX también fue del Poder Ejecutivo. Yo creo que el siglo XXI, también lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de España, Estados Unidos, siendo un régimen presidencial, tenemos que fortalecer, vigorizar. Ahí estaría el gran mensaje hacia México, porque vamos a elegir en el 24 también a legisladores, prácticamente todo el país, en el caso de los congresos locales, senadores y diputados federales. Entonces, buscar gente que pueda significar el contrapeso, el checks and balance de que hablaban los americanos. Al final de cuentas, Montesquieu, la división de poderes desde 200 años antes de Cristo, de que Polibio hablaba de este tema, me parece que es una necesidad indispensable para evitar el abuso del poder. Oye, Juan José, más que revocación, ¿no te parece que México, al igual que España, Estados Unidos, Perú y otros países, también debería tener, no hacer una excepción respecto del juicio político y poder destituir al el juicio presidente? político está planteado en el caso Sí, mexicano. pero excluye al presidente. El presidente no puede ser juzgado durante su gestión. Ahí fue el proyecto de Venustiano Carranza, inclusive que buscaba el fortalecimiento del poder ejecutivo, un poco inspirado también en el libro de Emilio Rabasa de la Constitución y la Dictadura. O sea, Venustiano Carranza era porfirista, el que verdaderamente quería limitar el poder del presidente era Francisco I. Madero, pero de que el poder, el presidencialismo tiene que ir adoptando figuras parlamentarias y el parlamentarismo, figuras presidenciales, esto lo dice mucho Diego Valadez, es en el ánimo de mejorar el desempeño institucional. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y lo de la revocación de mandato es algo tan absurdo que sinceramente lo dicen hoy muchos editorialistas, ni siquiera debería de ser un tema que esté en la agenda nacional. Es algo que teniendo los problemas que estamos confrontando en lo económico, en lo social, en la salud, estemos discutiendo si se le dan recursos al Instituto Nacional Electoral, si se somete a juicio a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Me parece algo tan absurdo, tan contrario al sentido común, que para mí es una manifestación de nuestra grave crisis política. Juan José, ese se parece como a la canción aquella de ahí te dejo estos 3 pesos, ¿no? Y a ver qué haces, ¿no? Yo creo que el Instituto Nacional Electoral no puede garantizar una elección con la instalación de más de 160,000 casillas por todos los gastos logísticos que implica, y parece, o no lo entienden, o le están poniendo un 4 al Instituto Nacional Electoral, que por cierto siento que se ha defendido. Nadie está obligado, y es un principio jurídico que viene desde Roma a lo imposible. Entonces, si no existen condiciones para realizar dicho plebiscito, pues no sé cuál vaya a ser el desenlace, pero como pienso igual que tú, me parece irrelevante cuando el presidente tiene todos los días un sondeo que lo coloca arriba del 65%, cuando además fue electo para 6 años. Estarían violando los derechos políticos de él y de quienes lo eligieron. Yo creo que tenemos que aprender a votar, y lo más paradójico, Juan José, quienes deberían estar haciendo uso de esta herramienta debería ser la oposición, no el partido del gobierno. Eso es un país surrealista. Algo que no tiene lógica. No, algo claro, que no tiene lógica. Cualquiera que venga de fuera le dirías, oye, el partido del presidente está organizando un plebiscito de revocación. ¿Qué respuesta le podrías decir? No, pues es un intento de fortalecer aún más su liderazgo rumbo a la elección del 24. O sea, es un capricho, es una ocurrencia que obedece a su propósito de concentrar poder. El populismo tiene un ingrediente que nunca falla, tiene que ser hegemónico, tiene que limitar, frenar a las otras instituciones. Y lo curioso es que 18 gobernadores, que grupos políticos, partidos como Morena, que está en el poder, el Partido Verde, exigiendo al Instituto Nacional Electoral que haga lo imposible. Digo, es algo que carece de la más lógica elemental.
Oye, pero Entonces, eso es lo grave en contraste con lo que veníamos analizando con Chile, ¿no? O sea, sí, tú ves una elección donde se da un debate abierto, donde no se ve un derroche de dinero como en México, donde ves una ciudadanía que participó en gran medida sin que nadie la acarreara. Creo que por ahí hubo fallas del transporte público precisamente por la alta demanda de su utilización el día de la elección. Candidato perdedor que con el 50% de la votación hace pública el reconocimiento de su derrota, pero no solo eso, va a visitar personalmente al candidato ganador y al día siguiente se reúne con el presidente. Pero esa película también la vimos en México, de ahí mi desconfianza de que Boris, en su inmadurez, porque es muy joven, pudiera caer en la tentación. Acuérdate que Estados Unidos, un país que, como tú y yo lo has platicado muchas veces acá, sólido en sus instituciones, las vio bajo amenaza con la intentona de Trump de tomar el Capitolio. mira, los estados siempre son frágiles. La democracia siempre es frágil. Por su propia naturaleza, vive del conflicto. Y si no hay lo suficiente solidez, la suficiente madurez política de los que están en el poder, de suficiente cultura para la política, para la democracia, pueden desquebrajarse y se puede ir hacia atrás. O sea, yo creo que ningún país puede ostentarse como un ejemplo de fortaleza. De Alemania, que en 1800, creo que en algún programa anterior lo recordaba yo, que en 1800 convivían en Alemania, o sea, tenía Kant 75 años, Goethe 50 años y Beethoven 30 años. Los tres convivían en 1800. Y si nosotros hablamos de filosofía, de música y de literatura, ahí están tres gigantes, grandes entre los grandes. Bueno, pues en ese país surgió la figura de Hitler y en el 33 cayó la República de Weimar. Entonces, Oye, te voy a dejar tres preguntas por los 5 minutos que nos quedas para que cierres tú el programa y yo nada más lo despida. pues Y muchas gracias, mi querido Tocayo. una de ellas capciosa, porque ya no lo abordamos. Se puede imitar, emular a la socialdemocracia en América Latina? ¿No te parece que es un contexto diferente en los países nórdicos, que es otro tipo de socialismo, si es que se le puede llamar como tal? Porque allá el Estado benefactor sí funciona. Los servicios de salud, de educación, son de primera. Esa es una pregunta. Una segunda pregunta es la capciosa. Ante la falta de una segunda vuelta electoral, ¿qué va a pasar con la oposición? Porque ayer yo sí creo, perdóname si, porque lo he preguntado con mis hijos, lo he preguntado con adultos, con priistas, la figura de Colosio irrumpe y está causando resquemor incluso entre las bases de Morena. Eh, todo el mundo dice es demasiado joven, no tiene experiencia, pero sus defectos al mismo tiempo pueden ser virtudes. Los millennials, te lo digo por mis hijos, no se sienten identificados con esta especie de gerontocracia gobernante. No ven en Claudia Sheinbaum, en Marcelo Ebrard y incluso muchos de la clase política alguien que se identifique con sus ideas. ¿Qué crees que pueda suceder de aquí al 2024? Y la pregunta sobre la socialdemocracia. Bueno, la primera pregunta tienes toda la razón. O sea, hay un mundo de distancia entre la socialdemocracia europea y la socialdemocracia mexicana. Posiblemente el único país que ha asimilado con mayor madurez las tesis de la socialdemocracia en Latinoamérica sea Uruguay. Uruguay sí ha asimilado con los liderazgos de Mujica, con los liderazgos de Tabárez, sí ha asimilado esta experiencia. Pero sí, tienes toda la razón. Ahora, ¿tendremos la madurez los partidos políticos o tendrán la madurez los partidos políticos de izquierda de asimilar la socialdemocracia europea con su estado de bienestar y con su política un tanto más agresiva en la recaudación, con los matices, porque son matices ya de diferencias, no podemos hablar de diferencias profundas, por ejemplo, entre el PSOE y el Partido Popular, o entre socialdemocracia en Alemania y democracia cristiana, o el Partido Laboral y Partido de los Tories o de los conservadores en Inglaterra. O sea,
se han diluido las grandes diferencias. Y eso me parece magnífico. Hoy Latinoamérica tiene que hacer un esfuerzo por no seguir polarizando la política. Segundo, el fenómeno de Luis Fernando Colosio sin duda puede ser un líder que crezca mucho y que, por ejemplo, hacia el PRI les plantea un serio conflicto. ¿No lo subestimas tú? Mira, yo lo he tratado. Desde luego, es un muchacho bastante centrado, bastante equilibrado, pero fundamentalmente, pues es un atractivo, es un candidato y Movimiento Ciudadano tiene un sentido, en el caso de su líder Dante Delgado, para buscar personajes que sean buenos, competitivos como candidatos. No sé cómo pudiera ser como presidente. Yo creo que está arrancando, pero ahora sí se puede decir que está empezando a surgir líderes. Desafortunadamente, mi partido, el PAN, está rezagándose, pero ya están teniendo una carta o varias cartas para enfrentarlas a los posibles candidatos de Morena. O sea, vamos a vivir un proceso sumamente interesante y 3 años muy intensos de vida política con enormes amenazas. Ojalá salgamos bien librados y ojalá surja un presidente que sea capaz, pues, de corregir y de enderezar o de retornar al rumbo que traíamos en la transición democrática, porque México sí se había embarcado en una transición democrática, no sé si continúas teniendo conmigo. O sea, sí habíamos dejado atrás al presidencialismo exacerbado y al partido hegemónico, sí íbamos rumbo. Y esa transición está trastocada. Empieza con Reyes Heroles, con la gran reforma, y se concreta en el 2000 con la transición de manera pacífica, ¿no? Y presumimos ante el mundo que lo habíamos hecho con civilidad y en el respeto a las instituciones. Y hoy hay una enorme amenaza de retroceso. Es mucho lo que está en juego. Sinceramente, un pronóstico hacia el 24 es totalmente difícil, y siempre hay la posibilidad de que surja un evento que le dé un tiro. Ejemplo, una última pregunta, porque nos queda un minuto. Veo las encuestas, Marcelo Ebrard, Claudio Sheinbaum, 39, 42, no pasan de entre el 40 y el 45, no se va a repetir el fenómeno López Obrador con una votación por arriba de 50%, no hay las mismas condiciones. Coincido contigo. Y esto nos permite prefigurar que habrá un Congreso plural también, entonces va a haber un cambio significativo, ¿no? Cierra el programa, Juan José, por favor. Coincido contigo, no, coincido contigo, es que tus últimas palabras yo las suscribo con entusiasmo. Yo esperaría del 24 que se fortalezcan las instituciones, un parlamento integrado con figuras y con perfil parlamentario, con capacidad de deliberación, con factor de equilibrio, y retornemos hacia la democracia con la que soñamos desde hace ya algunos lustros. Pues muchas gracias, amigos. Solo me faltó, esta vez no recomendaste ningún libro, te lo dejo para la próxima.